Conocer a Dios. Por James Montgomery Boyce. Una noche calurosa, en los primeros años de la era cristiana, un hombre sofisticado y con una educación superior llamado Nicodemo fue a ver a un joven rabino, Jesús de Nazaret. Este quería hablar de la realidad, así que inició la conversación con una declaración sobre a dónde lo había llevado su búsqueda personal de la verdad. Dijo: «Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él». Juan 3:2. Con la excepción de la palabra rabí, que era simplemente una forma de tratamiento cortés, las primeras palabras fueron una afirmación de un conocimiento considerable. Nicodemo dijo: «Sabemos». Entonces comenzó a repasar lo que sabía, o creía saber, y con lo que quería iniciar la conversación. 1. Que Jesús seguía haciendo muchos milagros. 2. Que estos milagros tenían como propósito confirmarlo como un maestro enviado por Dios, y que por lo tanto, 3. Jesús era alguien a quien debía escuchar. Desafortunadamente para Nicodemo, Jesús respondió que tal enfoque del conocimiento era erróneo, y que por lo tanto, Nicodemo no podía saber nada hasta que hubiera experimentado primero una transformación interior y espiritual. «Te es necesario nacer de nuevo», le dijo Jesús. Juan 3:7. Los comentarios posteriores de Nicodemo mostraron, al menos implícitamente, un reconocimiento de su falta de conocimiento en asuntos importantes. Empezó a preguntarse: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede ser esto? Versículos 4 y 9. Jesús le enseñó que el verdadero conocimiento comienza con el conocimiento espiritual, el conocimiento de Dios, y que éste se encuentra en la revelación de Dios mismo en la Biblia, y en la propia vida y obra de Jesús, la obra del Salvador. Crisis contemporánea. Esta antigua conversación es relevante para nuestros días, pues los problemas y frustraciones que Nicodemo enfrentó hace casi 2000 años también están presentes en nuestra época. Nicodemo poseía conocimiento, pero carecía de la clave de ese conocimiento, el elemento que lo unificaría todo. Sabía ciertas cosas, pero su búsqueda de la verdad lo había llevado a una crisis personal. Esto nos suena familiar. Se sabe mucho en nuestra época. En el sentido de información o conocimiento técnico, se sabe más hoy que en cualquier otro momento de la historia. Sin embargo, el tipo de conocimiento que integra la información y, por lo tanto, da sentido a la vida, extrañamente está ausente. La naturaleza del problema puede apreciarse examinando los dos enfoques casi excluyentes del conocimiento actual. Por un lado, está la idea de que la realidad puede conocerse únicamente mediante la razón. Este enfoque no es nuevo, por supuesto. Es el desarrollado por Platón, y por lo tanto, asumido por gran parte del pensamiento griego y romano posterior. En la filosofía de Platón, el conocimiento se convirtió en conocimiento de la esencia eterna e inalterable de las cosas, no simplemente conocimiento de fenómenos cambiantes. Es decir, era un conocimiento de formas, ideas o ideales. Nuestro equivalente más cercano serían las llamadas leyes de la ciencia. A primera vista, este enfoque del conocimiento mediante el ejercicio de una razón supuestamente imparcial parece deseable, pues es productivo, como suelen indicar los avances técnicos de nuestros días. Pero no está exento de problemas. Por un lado, es un conocimiento sumamente impersonal y, como dirían algunos, altamente despersonalizante. En este enfoque, la realidad se convierte en una cosa, una ecuación, una ley o, peor aún, un simple dato. Y los hombres y las mujeres también se convierten en cosas, con el inevitable resultado de que, por lo tanto, pueden ser manipulados como cualquier otra materia prima con cualquier fin. Un ejemplo es la manipulación de las naciones más pobres por parte de las naciones ricas en beneficio de la expansión económica de estas últimas. Es decir, la injusticia analizada y condenada por Karl Marx en el Manifiesto Comunista, El Capital y otros escritos. Otro ejemplo es el del propio comunismo, que, a pesar de su deseo de mejorar la situación de las masas, en realidad las manipula con fines ideológicos. A nivel personal, existe la ciencia de la tecnología del comportamiento y la aterradora enseñanza de alguien como B.F. Skinner, de la Universidad de Harvard, quien afirma que los individuos deben ser condicionados científicamente para el bien de la sociedad. Existe también otro problema con el intento de conocer la realidad
únicamente a través de la razón. Este enfoque no proporciona una base adecuada para la ética. Puede decirnos qué es, pero no qué debería ser. En consecuencia, los extraordinarios avances técnicos de nuestro tiempo van acompañados de una permisividad moral extrema y debilitante, que con el tiempo promete derrumbar incluso los valores y el sistema que hicieron posibles tanto los avances como la permisividad. Curiosamente, esto mismo ocurrió con los filósofos griegos, quienes, aunque eran hombres de gran intelecto, en ocasiones llevaron vidas depravadas. En los últimos años, los fracasos del sistema racionalista han impactado a una nueva generación, con el resultado de que muchos en el mundo occidental han abandonado la razón para buscar la realidad a través de la experiencia emocional. En el mundo antiguo, en reacción a la impersonalidad de la filosofía griega, esto se lograba mediante la intensa participación en los ritos de las religiones mistéricas. Estas prometían una unión emocional con algún dios, inducida por la luz, la música, el incienso o quizás por drogas. En nuestra época, este mismo enfoque está surgiendo a través del culto a las drogas, el redescubrimiento de las religiones orientales, la meditación trascendental y otras prácticas supuestamente expansivas de la mente. Este enfoque moderno también presenta varios problemas. En primer lugar, la experiencia no dura. Es transitoria. Cada intento de alcanzar la realidad a través de la experiencia emocional promete algún tipo de euforia. Pero a esta euforia le sigue inevitablemente una baja, con el problema adicional de que parecen necesarios estímulos cada vez más intensos para repetir la experiencia. Finalmente, esto termina en autodestrucción o en una profunda desilusión. Un segundo problema es que el acercamiento a la realidad, a través de la emoción, no satisface la mente. Quienes promueven estas experiencias, en particular las de drogas, hablan de una percepción más intensa de la realidad que resulta de ellas, pero su experiencia carece de contenido racional, la parte del ser humano que desea reflexionar sobre estas cosas y comprenderlas está insatisfecha. El resultado de esta situación es una crisis en el ámbito del conocimiento, tanto hoy como en la antigüedad. Muchas personas pensantes, sinceramente no saben a dónde recurrir. El enfoque racionalista es impersonal y amoral. El enfoque emocionalista carece de contenido, es transitorio y a menudo inmoral. ¿Es este el fin?, se preguntan muchos. ¿No hay otras posibilidades? ¿No hay una tercera vía? Una tercera vía. En este punto, el cristianismo se presenta con la afirmación de que existe una tercera vía, y que ésta es sólida precisamente en aquellos puntos donde los otros enfoques carecen de ella. La base de este tercer enfoque es que existe un Dios que ha creado todas las cosas y que da sentido a su creación. Además, podemos conocerlo. Esta es una posibilidad emocionante y satisfactoria. Es emocionante porque implica la posibilidad de contacto entre el individuo y Dios, por insignificante que parezca a sus propios ojos o a los de los demás. Es satisfactoria porque es el conocimiento no de una idea o cosa, sino de un ser supremamente personal, y porque produce un profundo cambio de conducta. Esto es lo que la Biblia quiere decir cuando dice: el temor del Señor es el principio del conocimiento. Proverbios 1:7. Y el temor del Señor es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santo es inteligencia. Proverbios 9:10. Aquí, sin embargo, debemos tener claro qué queremos decir cuando hablamos de conocer a Dios, ya que muchos usos comunes de la palabra conocer son inadecuados para transmitir la comprensión bíblica. Hay un uso de la palabra conocer con el que nos referimos a conciencia. En este sentido, decimos que sabemos dónde vive alguien o que sabemos que ciertos acontecimientos están ocurriendo en algún lugar del mundo. Es un tipo de conocimiento, pero no nos involucra personalmente. Tiene poca influencia en nuestras vidas. Esto no es lo que la Biblia quiere decir cuando habla de conocer a Dios. Otro uso de la palabra saber significa conocer algo o alguien. Es conocimiento por descripción. Por ejemplo, podemos decir que conocemos la ciudad de Nueva York, Londres o Moscú. Con esto queremos decir que conocemos la distribución geográfica de la ciudad. Conocemos los nombres de las calles, la ubicación de las principales tiendas y otros datos. Es posible que hayamos adquirido este conocimiento de la ciudad viviendo allí.
pero también es posible que lo hayamos adquirido leyendo libros. En el ámbito religioso, este tipo de conocimiento se aplicaría a la teología, que aunque importante, no constituye la totalidad ni siquiera el núcleo de la religión. La Biblia nos dice mucho sobre Dios que debemos saber, pero esto no basta. Incluso los grandes teólogos pueden confundirse y encontrar la vida sin sentido. El verdadero conocimiento de Dios también es más que el conocimiento por experiencia. Volviendo al ejemplo anterior, alguien que haya vivido en una ciudad en particular podría decir: pero mi conocimiento no es teórico, he vivido allí. He caminado por las calles, comprado en las tiendas, asistido al teatro. He experimentado la ciudad. Realmente la conozco. A esto tendríamos que responder que el conocimiento involucrado va ciertamente un paso más allá de todo lo que hemos mencionado hasta ahora, pero aún así, no constituye la idea completa del conocimiento en el sentido cristiano. Supongamos, por ejemplo, que una persona sale a un campo estrellado en la frescura de una tarde de verano, contempla el cielo centelleante y afirma que en ese campo ha llegado a conocer a Dios. ¿Qué le decimos a esa persona? El cristiano no tiene por qué negar la validez de esa experiencia, hasta cierto punto. Sin duda, es un conocimiento más profundo que la mera conciencia de Dios. Hay un Dios, o el simple conocimiento sobre Él. Dios es poderoso, y es el creador de todo lo que vemos y conocemos. Aún así, el cristiano insiste en que esto es menos que lo que la Biblia entiende por verdadero conocimiento. Porque cuando la Biblia habla de conocer a Dios, significa ser vivificado por Dios en un nuevo sentido, nacer de nuevo, conversar con Dios, para convertirse en algo más que un gran algo allá afuera, para convertirse en un amigo, y ser profundamente transformado en el proceso. Todo esto nos lleva, paso a paso, a una mejor comprensión de la palabra conocimiento. Pero aún es necesaria otra aclaración. Según la Biblia, incluso cuando se le da el significado más elevado posible a la palabra conocer a Dios no es simplemente conocerlo, porque nunca se trata de conocerlo de forma aislada. Siempre se trata de conocerlo en su relación con nosotros. En consecuencia, según la Biblia, el conocimiento de Dios solo se da cuando también nos conocemos a nosotros mismos en nuestra profunda necesidad espiritual, y cuando hay una aceptación acompañante de la provisión misericordiosa de Dios para nuestra necesidad mediante la obra de Cristo, y la aplicación de esa obra en nosotros por el Espíritu de Dios. El conocimiento de Dios se da en el contexto de la piedad, la adoración y la devoción cristianas. La Biblia enseña que este conocimiento de Dios se da, donde se da, no tanto porque busquemos a Dios, porque no lo hacemos, sino porque Dios se nos revela en Cristo y en las Escrituras. James Inell Packer escribe sobre este conocimiento. Conocer a Dios implica, primero, escuchar la palabra de Dios y recibirla como la interpreta el Espíritu Santo, aplicándola a uno mismo. Segundo, observar la naturaleza y el carácter de Dios, como su palabra y sus obras los revelan. Tercero, aceptar sus invitaciones y hacer lo que Él manda. Cuarto, reconocer y regocijarse en el amor que Él ha demostrado al acercarse a uno y atraerlo a esta comunión divina. ¿Por qué molestarse? Un momento, podría argumentar alguien. Todo eso suena complicado y difícil. De hecho, parece demasiado difícil. Si de eso se trata, no quiero saber nada. Dame una buena razón para molestarme. Es una objeción válida, pero hay una respuesta adecuada. De hecho, hay varias. En primer lugar, el conocimiento de Dios es importante, pues solo mediante él se puede acceder a lo que la Biblia llama vida eterna. Jesús lo indicó cuando oró. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. A primera vista, ni siquiera esto parece tan importante para el hombre natural como para desear conocer a Dios a toda costa. Pero esto se debe a que, al carecer de vida eterna, no puede siquiera comprender lo que le falta. Es como quien dice no apreciar la buena música. Su aversión no la hace inservible. Simplemente indica que no tiene suficientes bases para apreciarla. Así también, quienes no aprecian la vida que Dios les ofrece indican que no tienen la capacidad de comprender ni valorar lo que les falta. La Biblia dice: el hombre natural no percibe los dones del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no los puede entender,
porque se han de discernir espiritualmente. Primera de Corintios 2:14. Podría ser útil que se le dijera que la promesa de la vida eterna es también la promesa de poder vivir plenamente como un ser humano auténtico. Esto es cierto, pero también es cierto que la vida eterna significa más que eso. Significa revivir, no solo en un sentido nuevo, sino también eterno. Es lo que Jesús quiso decir cuando dijo: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá eternamente». Juan 11, 25 al 26. En segundo lugar, el conocimiento de Dios es importante porque, como se señaló anteriormente, también implica conocernos a nosotros mismos. Hoy en día, estamos en los días del psiquiatra y el psicólogo. Hombres y mujeres gastan miles de millones de dólares al año en un intento por conocerse a sí mismos, por ordenar su psique. Se habla de la necesidad de la psiquiatría, en particular la psiquiatría cristiana. Pero esta por sí sola es insuficiente en última instancia si no lleva a las personas a un conocimiento de Dios que permita evaluar su propio valor y sus propios fracasos. Por un lado, conocernos a nosotros mismos a través del conocimiento de Dios nos humilla. No somos Dios ni somos como Él. Él es santo, nosotros somos impíos. Él es bueno, nosotros no. Él es sabio, nosotros somos necios. Él es fuerte, nosotros somos débiles. Él es amoroso y misericordioso. Nosotros estamos llenos de odio y de afectaciones egoístas. Por lo tanto, conocer a Dios es vernos como lo hizo Isaías. ¡Ay de mí! Porque estoy perdido, pues soy hombre de labios impuros, y habito en medio de un pueblo de labios impuros, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Isaías 6:5. O como dijo Pedro: «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Lucas 5:8. Por otro lado, este conocimiento de nosotros mismos a través del conocimiento de Dios también es reconfortante y satisfactorio, porque a pesar de lo que nos hemos convertido, seguimos siendo creación de Dios y somos amados por Él. No se ha dado mayor dignidad a las mujeres y a los hombres que la que les da la Biblia. En tercer lugar, el conocimiento de Dios también nos da conocimiento de este mundo, su bien y su mal, su pasado y su futuro, su propósito y su juicio inminente a manos de Dios. En cierto sentido, esto es una extensión del punto que acabamos de mencionar. Si el conocimiento de Dios nos da conocimiento de nosotros mismos, también nos da inevitablemente conocimiento del mundo, pues el mundo está compuesto principalmente por los individuos que lo componen. Por otro lado, el mundo tiene una relación especial con Dios, tanto en su pecado y rebelión, como en su valor como vehículo para sus propósitos. Es un lugar confuso hasta que conocemos al Dios que lo creó y aprendemos de Él por qué lo creó y qué le sucederá. Una cuarta razón por la que conocer a Dios es importante es que es el único camino hacia la santidad personal. Esta es una meta que el hombre natural difícilmente desea. Pero aún así, es esencial. Nuestros problemas se derivan no solo de nuestra ignorancia de Dios, sino también de nuestro pecado. No deseamos el bien. A veces lo odiamos, incluso cuando nos beneficia. El conocimiento de Dios conduce a la santidad. Conocer a Dios tal como es amarlo tal como es y desear ser como Él. Este es el mensaje de uno de los versículos más importantes de la Biblia sobre el conocimiento de Dios. Jeremías, el antiguo profeta de Israel, escribió: «Que no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni el poderoso en su valentía, ni el rico en sus riquezas, sino que el que se gloríe, gloríese en esto, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que practico la misericordia, el derecho y la justicia en la tierra. Porque en estas cosas me deleito, dice el Señor». Jeremías 9, 23 al 24. Jeremías también escribió sobre el día en que quienes no conocen a Dios llegarán a conocerlo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: «Conoce a Jehová», porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Jeremías 31:34. Finalmente, el conocimiento de Dios es importante, ya que solo mediante él, la Iglesia y quienes la componen pueden fortalecerse. Somos débiles en nosotros mismos, pero como escribió Daniel, el pueblo que conoce a su Dios se mantendrá firme y actuará.
Daniel 11:32. Hoy no tenemos una iglesia fuerte, ni muchos cristianos fuertes. La causa se encuentra en una profunda falta de conocimiento espiritual sólido. ¿Por qué es débil la iglesia? ¿Por qué son débiles los cristianos individualmente? Es porque han permitido que sus mentes se conformen al espíritu de este siglo, con su pensamiento mecanicista e impío. Han olvidado cómo es Dios y lo que promete hacer por quienes confían en Él. Pídele a un cristiano promedio que hable de Dios. Tras superar las respuestas esperadas, descubrirás que su Dios es un pequeño Dios de sentimientos vacilantes. Es un Dios que quisiera salvar al mundo, pero no puede. Quisiera contener el mal, pero de alguna manera lo encuentra fuera de su alcance. Así que se ha retirado a un semiretiro, dispuesto a dar buenos consejos como un abuelo, pero en general ha dejado a sus hijos a su suerte en un entorno peligroso. Un Dios así no es el Dios de la Biblia. Quienes conocen a su Dios perciben el error de esa forma de pensar y actúan en consecuencia. El Dios de la Biblia no es débil, es fuerte, es todopoderoso. Nada ocurre sin su permiso, ni al margen de sus propósitos, ni siquiera el mal. Nada lo perturba, ni lo desconcierta. Sus propósitos siempre se cumplen. Por lo tanto, quienes lo conocen correctamente actúan con valentía, seguros de que Dios está con ellos para cumplir sus propios propósitos deseables en sus vidas. ¿Necesitamos un ejemplo? No hay mejor que Daniel. Daniel y sus amigos eran hombres piadosos en el ambiente impío de la antigua Babilonia. Eran esclavos, buenos esclavos, servían a la corte, pero surgieron dificultades cuando se negaron a obedecer cualquier cosa que se opusiera a los mandamientos del Dios verdadero, a quien conocían y adoraban. Cuando se erigió la gran estatua de Nabucodonosor, y se exigió a todos que se postraran para adorarla, Daniel y sus amigos se negaron. Cuando se prohibió orar a cualquiera que no fuera el rey Darío durante 30 días, Daniel hizo lo de siempre. Oraba a Dios 3 veces al día ante una ventana abierta. ¿Qué les pasaba a estos hombres? ¿Se habían engañado a sí mismos sobre las consecuencias? ¿Pensaban que su incumplimiento pasaría desapercibido? En absoluto, conocían las consecuencias, pero también conocían a Dios. Pudieron ser fuertes, confiando en que Dios haría lo que quisiera con ellos, ya fuera la salvación o la destrucción en el foso de los leones o en el horno. Estos hombres dijeron: si es así, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y nos librará de tu mano, oh rey. Pero si no, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has erigido. Daniel 3, 17 al 18. Un Dios débil no produce hombres fuertes, ni merece ser adorado. Un Dios fuerte, el Dios de la Biblia, es una fuente de fortaleza para quienes lo conocen. La ciencia más alta. Así que aprendamos sobre Dios y lleguemos a conocerlo en el sentido bíblico más completo. Jesús nos animó a hacerlo cuando dijo: vengan a mí todos los que están trabajados y agobiados, y yo les haré descansar. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Mateo 11, 28 al 29. Esta es verdadera sabiduría para todos. Es el deber y el privilegio especial del cristiano. ¿Cuál es el curso de estudio adecuado para quien es hijo de Dios? ¿No es Dios mismo? Hay otras áreas de aprendizaje que valen la pena, es cierto. Pero la ciencia más elevada, el área que más expande la mente de todas, es la deidad. Charles Spurgeon escribió una vez: hay algo sumamente enriquecedor para la mente en la contemplación de la divinidad. Es un tema tan vasto que todos nuestros pensamientos se pierden en su inmensidad, tan profundo que nuestro orgullo se ahoga en su infinitud. Podemos comprender y abordar otros temas. En ellos sentimos cierta satisfacción y seguimos adelante con el pensamiento: he aquí, soy sabio. Pero cuando llegamos a esta ciencia maestra, descubriendo que nuestra plomada no puede medir su profundidad ni nuestra vista de águila no alcanza su altura, nos desviamos con la solemne exclamación: soy de ayer y no sé nada. Pero si bien el tema humilla la mente, también la expande. Nada engrandecerá tanto el intelecto, nada magnificará tanto el alma humana como una investigación devota, seria y continua, del gran tema de la deidad. Todo cristiano debe perseguir con confianza esta meta. Dios ha prometido que quienes lo buscan lo encontrarán, a quienes llaman se les abrirá la puerta.